Hola, congresista, ¿me escucha? Congresista. Hola, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, sí. Hola, ¿cómo está? Congresista, está escuchando música ahora. Congresista. Karina, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Noches. Buenas noches, buenas noches. Se filtró por ahí la música. Estamos aquí en Puerto Maldonado y acá, pues tú sabes, es mucha alegría. Mucha alegría. Mucha alegría, muy bien, congresista. Congresista, yo le quería preguntar, yo acabo de hablar con el congresista Víctor Cutipa, que es de Perú Libre, y le preguntaba que yo no entendía esto de la recolección de firmas, porque la recolección de firmas que ha aceptado la OMPE darle a los de Perú Libre dice: referéndum para consultar a la ciudadanía la reforma total de la Constitución de 1993 a cargo de una Asamblea Constituyente Popular Soberana y plurinacional. Y el congresista, que es abogado también, Cutipa, me ha dicho que hay una posibilidad de que de referéndum se salte a la Asamblea Constituyente y que no pasa por el Congreso, que son dos caminos distintos. Uno es el proyecto de ley que ellos han presentado y otro camino es este, referéndum directo a la Asamblea Constituyente. ¿Esto para usted se puede? Bueno, primero que me parece que los amigos de Perú Libre no terminan de entender que la situación del país y sobre todo la falta de acción de su propio gobierno, que precisamente se ve, envuelto en este tipo de iniciativas que en realidad a nada conducen, terminan al final evidenciando la falta de dirección, de liderazgo por parte del presidente Castillo, ¿no? Yo creo que es un tema que lo único que va a hacer es generar confrontación y no va a ayudar en nada a la recuperación económica. Segundo, sobre el tema legal, lo que yo tengo claro es que la única modificación posible, total o parcial, de la Constitución política es conforme lo establece la Carta Política vigente. El artículo 206 de la Constitución establece que la modificación total o parcial se realiza por los propios mecanismos de la Carta Política, no hay otra. La vía del referendo está referido a la ley que permite algunos mecanismos de democracia directa, pero por esa vía todas conducen al Congreso de la República. No hay manera de eludir. Lo que ellos están tratando de hacer es buscarle una salida, entre comillas, constitucional, que al final no va a proceder. Todo eso se va a caer porque tiene que pasar por el Congreso de la República. Ese es el esquema que nos han dejado los constituyentes de 1993 y ellos tienen que aceptarlo. Y ellos están recolectando firmas acá en Puerto Maldonado. Yo acabo de llegar para la semana de representación y he encontrado también que se encuentran recolectando firmas. Y lógicamente yo voy a salir aquí a los medios de comunicación a alertar a la población a que obviamente no se dejen sorprender. Congresista, por favor, yo le pido para seguir esta comunicación, yo era lo mismo que le preguntaba al congresista que no se podía, pero él está convencido que sí, y además le pido que me espere porque yo no comprendo cómo la OMPE, sabiendo las normas, las reglas, ha permitido que los planillones sean entregados de esta manera y con este título tan poco claro, porque así se puede confundir a la población. Muy bien, regresamos inmediatamente con Eduardo Salguana, él es vocero de la bancada de Alianza por el Progreso. Congresista, yo le había dejado una pregunta y es que yo no termino de entender cómo la OMPE había permitido que estos planillones sean repartidos o les ha entregado estos planillones impresos a los representantes de Perú Libre cuando dice claramente que este es un referéndum para la reforma total de la Constitución a cargo de una Asamblea Constituyente Popular, Soberana y Plurinacional. ¿Acaso los representantes de la OMPE no saben, no conocen, no están enterados de cómo va el camino constitucional para los cambios de la Constitución, cómo la OMPE ha podido dar estos planillones? Y esto yo no lo he sacado de ningún lado extraño, lo he sacado ni más ni menos que del Twitter de
el secretario general de Perú Libre. Es Vladimir Cerrón, no es cualquier persona de Perú Libre, es Vladimir Cerrón. Mira, es más, este tema es bastante extraño, como tú bien lo señalas, porque cuando uno revisa la Constitución hay que leerlo como dicen los constitucionalistas de manera sistemática, ¿no? O sea, integral. Y el artículo 206 se tiene que leer también a la luz del artículo 31 y 32 de la Carta Política. Y fíjate que el artículo 206 dice que la modificación total o parcial se hace cuando hay una determinada votación, se requieren dos primeras votaciones en 2 legislaturas ordinarias consecutivas. Y cuando no tiene esa votación calificada, se puede llevar a referéndum. Y esto te lleva al artículo 32. ¿Y qué dice el artículo 32? Puede ser sometido a referéndum. O sea, no es que al referéndum no lo puede someter cualquier cosa. Dice de manera taxativa, 1, la reforma total o parcial. Y esa reforma total o parcial está referido a lo que el Congreso tiene como atribución exclusiva señalado en el artículo 206. O sea, no hay forma de incorporar un mecanismo como el que ellos están haciendo. Lo que sí se puede hacer, y es lo que han planteado ellos, es que se modifique la Constitución vía un proyecto de ley de reforma constitucional, de reformar el artículo 206 e incorporar en esta norma el tema de la Asamblea Constituyente. Pero eso pasa evidentemente por el Congreso, por consensos, por convencer, por mayoría, las bancadas debatirán, discutirán y se votará. Ese es el mecanismo, Karina. El resto es estar actuando al margen de la norma y preocupa sí la expedición de estos planillones con ese epígrafe que tú has leído por parte de la OMPE, ¿no? Voy a pedir, ¿verdad?, en nombre de la bancada, un informe y una investigación sobre este tema que me parece bastante preocupante. Claro, porque ¿cómo hacen que la gente firme sin que sepan exactamente qué es lo que se va a hacer o si esto está reñido por ley? Debería haber en realidad una claridad absoluta ante estas firmas. Además, también yo leía todos los mensajes que le habían dejado en el Twitter a Vladimir Cerrón y me llamó la atención lo que decía la gente en este planillón, ¿no? Que todas las letras son iguales. Yo no soy perito grafotécnico, pero si usted le da una revisada a la hoja que ha puesto, en realidad sí se parecen las letras. Me puedo equivocar. No soy perito grafotécnico, pero ahora, desde que estuvo en la picota, todo esto de que si no es el puño, si no es bueno, en realidad no desde ahora, sino desde Nadine Heredia, ¿no? Pero parecieran bastante parecidas. Pero, en fin, eso es una especulación mía. Pero lo que sí es que no me termina de convencer el encabezado, porque he escuchado a los constitucionalistas y tal como usted lo ha narrado, no es la manera de modificar. El señor... Sí, Karina. Ahora, el tema adicional es que esto genera en cierto sector de la población, que lógicamente no es la mayoría, pero hay un grupo de personas que creen en este tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Puede generar una situación de, digamos, de desconcierto, ¿no? Cuando esto sea presentado a las entidades competentes y tal como señala la norma constitucional y las leyes que la desarrollan, esta iniciativa tenga que ser rechazada. Entonces pueden hacer aparecer como que los partidos de oposición, los grupos políticos de derecha y el discurso que ya tú conoces, se oponen y están boicoteando y lo único que van a hacer es generar mayor nivel de confrontación, mayor nivel de disenso entre los peruanos y que en nada ayuda en una situación tan complicada, ¿no? Yo lo que creo que es que los amigos de Perú Libre nos tengan que decir claramente qué es lo que pretenden, ya yendo al fondo del asunto, más allá del mecanismo, ¿no? Porque ellos hablan de asamblea constituyentes, hablan de nueva constitución, hablan de corrupción, hablan de pobreza, hablan de desigualdad, pero no nos dice qué pretenden incorporar en la Constitución. Sería bueno que ellos adelanten el debate, porque el problema de fondo, Karina, es que cuando uno habla de asamblea constituyente está hablando de cambiar todo. Está hablando de incorporar un nuevo sistema político.
Quizá están pensando ellos en la reelección indefinida del presidente Castillo, por ejemplo, como se ha hecho en otros países cercanos vinculados políticamente al presidente Castillo, ¿no? Yo creo que habría que ir a ese debate de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren? Porque caso contrario, lo único que se va a hacer es exacerbar las posiciones contrarias y eso no les va a ayudar absolutamente en nada a mejorar su gestión de gobierno, que es bastante deficiente hasta la fecha. Además, también hay que poner bajo la lupa el tema de los gastos, ¿no? ¿Quién está fiscalizando los gastos que hacen? Tengo entendido que quienes han tomado como caballito de batalla esto de la Asamblea Constituyente son dos congresistas. Creo que es el congresista Quito que lo confundí hace un momento con el congresista Tello, creo que es el congresista Quito, el congresista Bermejo, hace poco la primera vicepresidenta haciendo una actividad oficial con los bonos, ¿no? Se refirió a la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿hay alguien que está fiscalizando el uso de recursos públicos para este recojo de firmas? Bueno, es una presunción válida y legítima, ¿no? Porque todos los que estamos en política sabemos que la recolección de firmas y toda actividad política requiere recursos. Y recolectar firmas no es fácil, no es simple. Hay que tener personas permanentes, y no estamos hablando de una, sino de un contingente importante de ciudadanos, hombres y mujeres, que se desplacen por diversos lugares de las ciudades, mercados, sitios céntricos, sitios de donde haya una gran afluencia de personas. Hay que alquilar carpas, hay que alquilar sillas, hay que pagarles sus viáticos, hay que su comida, su traslado. O sea, no es cualquier recurso. Y mover eso a nivel nacional es importante, los recursos que están utilizando. Además de ello, que ya sabemos que en provincias se están difundiendo spots, se están haciendo una campaña de radiodifusión, por radio, por televisión. Aquí en Puerto Maldonado mismo estoy escuchando ahora que he llegado el día de ayer y me han comentado los compañeros aquí en Madre de Dios. Y lo igual se está haciendo en el caso de la bancada, por ejemplo, nos han informado de Piura, la zona del norte, que hay spots radiales y televisivos, que obviamente tienen un costo importante. Y la pregunta es, ¿de dónde salen esos recursos, no? Todo eso hay que verse, Karina, porque no vaya a ser que haya todo un aparato montado, ¿no? Como para hacer una campaña de prensa, de difusión, para convencer a los ciudadanos, ¿no? Y venderles la entelequia, el mito de que cambiando la constituyente se va a cambiar la situación del país, lo cual es totalmente incorrecto, ¿no? Yo creo que el presidente Castillo y los de Perú Libre deben preocuparse en gobernar y hacerlo bien, evaluar bien a sus ministros, sus políticas, definir claramente lo que quieren hacer, porque caso contrario la situación económica y política se va a deteriorar de manera permanente en el país. ¿Tiene algún tipo, para cerrar la entrevista, tiene algún tipo de opinión sobre esta gira del presidente Castillo y sus intervenciones que ha tenido en México, por ejemplo? Bueno, me parece un discurso genérico, sin embargo ratifica digamos, la ideología política, la orientación política de su régimen, ¿no? Quizás hubiésemos querido escuchar un mensaje mucho más acorde al mundo contemporáneo, ¿no? De un presidente vinculado al desarrollo de políticas que realmente han generado bienestar a sus naciones, ¿no? Se repite y él expresa empatía con regímenes políticos que en realidad han traído atraso y pobreza a sus poblaciones, ¿no? Entonces, creo que por ese lado el mensaje del presidente no nos satisface, no nos convence y creo que no representa el sentir de los peruanos. Nosotros quisiéramos una política, ¿no?, internacional de cara al mundo, de apertura, de una economía que busque inversiones, que genere estabilidad, ¿no? Un mensaje de integración latinoamericana, pero en base al desarrollo de los pueblos, ¿no? Yo creo que por ahí quizás debería ir el discurso del presidente. Muchísimas gracias al vocero de la Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana. Muchísimas gracias, congresista, y buenas noches. Encantado, Karina. Buenas noches. Muchas gracias.